No se esperaba. No, ¿Por qué, mijo? Miedo, como dice Ana, miedo. Oye, Pita Neve. No. Bohemia Urbana con Pito Güey, un grande Pito, realmente. voy a poner para traer Rafa, más fuerte. El gran clásico de nuevo cancionero, Rafa, mañana de parlante. No, vos sabés que... ¿Cómo para la esquina mañana de parlante, Rafa? Viste que acá en el canal hay pocas así ventanitas que se abren. Sí. Cuando estábamos un grupito en maquillaje y estábamos todavía así que ya Sí. venía. Concierto nos hacían ahí en la No me ventana. diga. Yo le quiero pedir a nuestro gran invitado que está del otro lado, si de por ahí en algún momento dado en su ingreso Sí. puede hacer el sonido del Pito Güey. Yo creo que sí. Y a ver si es que porque cuando aparece ese dice que el Pito Güey Sí. era una leyenda de tiempos de antaño en donde una señora era muy plagueona y ya que la cuña caray Sí. y tenía dos hijas a quienes todo el día le hacía trabajar y estaba cansada ya las hijas que un día le dijeron no queremos saber más nada, te vamos a dejar a vos sola. No. Pero yo a tu vez la señora se pasaba fumando tabaco todo el día en una ¿Qué pipa. color tenía? En una pipa fumada, Sí. ¿verdad? Y dice que un día la señora se levanta y se encuentra sola. Porque ella hasta incluso le decía a su hija, ¿se pipa o güey? En cuando se Sí. le decía, pero se la Sí, se la apagaba. entonces la apagaba. Entonces dice que un día se levantó, ya las hijas no estaban, y ella decía desde su lecho ahí otra vez, ¿se pipa o güey, fulana? ¿Se pipa o güey? Le decía, ¿verdad? No lo encontró a nadie. Salió a buscarle a su Tengo hija. miedo, Ignacio, No, final. salió Porque te estoy atendiendo. Salió a buscarle a su hija y se desatinó. Y dice la leyenda que se convirtió en ave lastimera por castigo. Entonces lo que hoy se conoce como Pito Güey en realidad es pipa o güey, que decía antes. Y los colores, la señora siempre tenía una ropa blanca y tenía una especie de tela negra por el cuello. No le estoy mirando a Rolo, porque cuando Rolo le hace sí, es porque ¿Verdad que le sí, amigo? treina. Y porque es Dice, cierto. "Treina, lleva". Cuando dice Bueno, no, es porque está boleando tito. No, esa es la leyenda del Pito Güey. Pero él anuncia ahora otra cosa, que es Hendry. El Pito Güey es Hendry, pero vaya ya, puta. Bueno, 9:22 de esta mañana, ya Jamina, la Cámara de Diputados, senadores, ya que ya, un vapor y cuainano. Me salió bien. Muy bien, Amalia. Nendié Fernanda Chamorro, esa vez con un vapo y con un prójimo nomba. Y con lo ya pues ahí, buen Tan día. próximo no sé, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Omba apo y misma, Muy pero bien. ya es viernes, Sí. entonces Y es tu un cuerpo lo poquito sabe. más complicado. Regular y El mío hoy. cuerpo de ellos lo sabe. Y lo yo pues te veía. Exactamente. Es así. Bueno, y vinimos en busca principalmente, compañeros, de reacciones en torno a este conflicto, este escándalo por la hidrovía y por sobre todo la situación cada vez más tensa que se tiene entre Argentina y Paraguay en torno a este cobro de peaje que desde nuestro país mencionan que es un cobro completamente irregular. Y en este sentido, ayer ya ustedes seguramente repasaban todo lo que se daba después de la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a nuestro país, sus declaraciones de que iban a estar trabajando en una mesa de cooperación entre todos los países involucrados en la hidrovía Paraguay-Paraná entre 60 a 90 días próximos. Sergio Massa, ministro de Economía, no hablaba de la posibilidad de suspender el cobro del peaje que se viene reclamando por el Paraguay y otros países. Quien sí salía después a dar el anuncio de la supuesta suspensión temporal del peaje hasta que se llegue a un acuerdo entre todos los países involucrados era el canciller paraguayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano. A raíz de eso se generó toda la controversia que se extendió hasta altas horas de la noche entre comunicados, informaciones, publicaciones en redes sociales, primeramente del Ministerio de Transporte de Argentina, que decía: la reunión que tuvimos hoy con el presidente paraguayo Santiago Peña no incluye la suspensión del peaje de la hidrovía. Y después también el propio ministro de Transporte argentino, que hacía lo propio y decía: no, en ningún momento nosotros nos comprometimos a dicha suspensión que fue anunciada por el gobierno paraguayo. Escuchen a continuación cuál es la lectura que hace la senadora Katia González, una de las primeras a las que pudimos consultar respecto a su opinión personal acerca del actuar de tanto el gobierno paraguayo como también las autoridades argentinas que estuvieron presentes.
En papelón, un gobierno que apenas 2 semanas ya manifiesta una seria deficiencia en cuanto al manejo de la comunicación, deficiencias y papelones internacionales, improvisación y persecución e intolerancia a nivel interno. Esas son las características de un gobierno hegemónico, autoritario, que cree que tiene la verdad, y esto es intolerable. No puede ser que realmente uno comunique algo que no ocurrió, porque hay que leer y mirar las declaraciones de Massa, y en ningún momento el ministro argentino dijo que ellos se pusieron de acuerdo en la reunión. No fueron 8 horas las que pasaron. Él nunca dijo que se iba a eliminar el peaje. Él lo que dijo fue que se iba a dialogar y que se iba a tratar de potenciar la multilateralidad, digamos, y la potencia que tiene la hidrovía. Entonces ellos dieron una información falsa, distorsionada, mezquina, y que pone realmente en riesgo no solamente las relaciones internacionales, porque nos hace pasar un bochorno al punto de un desmentido público por parte de las autoridades argentinas, sino además de eso, nosotros nos quedamos en el Parlasur, mira qué bueno, empezamos a alabarle a Peña de que supuestamente consigue un logro, pero resulta ser que horas después no consigue. Falta de seriedad absoluta de Cancillería, y esto no se hace. ¿Es la Cancillería la que miente? No, esta es una mentira del gobierno, no, hay compartimentos estancos en esto, ¿verdad? Entonces, para mí es un papelón, es una falta de respeto también a los distintos poderes del Estado, pero sobre todo desnuda nuevamente lo atolondrados que son y lo desesperados que están por mostrar señales. A veces hay que reflexionar y hay que leer muy bien. Esto que están diciendo ahora... Decía Katia González, esta fue una mentira del gobierno paraguayo, más todavía teniendo en cuenta que es el canciller de nuestro país el que sale a anunciar que Argentina tenía el compromiso y estaría, en esos mismos términos y conjugaciones lo hacía, estaría suspendiendo de manera temporal el cobro del peaje de la hidrovía. Resaltándolo como un logro después de esta reunión. Sin embargo, en horas de la noche terminan desmintiendo esa situación las propias autoridades argentinas. El análisis que se hace es si es o si fue el gobierno paraguayo el que salió a dar esa información distorsionada, como decía la senadora, o en este caso directamente diciendo algo a lo que finalmente no se acordó. Es un error garrafal del lado paraguayo. Pero si es que Argentina se comprometió a la suspensión del cobro del peaje y después se desdijo después de las reuniones y el transcurso de las horas, también es un hecho totalmente reclamable y repudiable. Fernanda, este es un tema realmente bastante sensible, porque Rubén Ramírez Lescano un poco más hablaba aquí con los compañeros en Reporte Matinal y decía, yo no les voy a mentir, porque si les miento me expongo a ser de por ahí desnudado en el punto de vista noticioso, porque en algún momento dado la verdad se va a conocer. Ahora, Fer, ¿qué se maneja a nivel oficial? ¿Hay o no un documento firmado de lo tratado y acordado en las horas de ayer a la tarde entre Peña, Massa y funcionarios de alto rango de la Argentina y Paraguay? El canciller Ramírez Lescano dice que no les dio el tiempo de firmar un acuerdo por escrito. Por eso es que él resalta el valor que tiene el acuerdo verbal, la palabra, a través de la cual supuestamente las autoridades de Argentina, porque además de Sergio Massa, el ministro de Economía, también lo acompañó el ministro de Transporte del país vecino, y que ellos se comprometieron de manera verbal a estos términos. Pero si uno vuelve a escuchar la conferencia completa de Sergio Massa, en ningún momento, y de hecho que le consultaron cómo iba a quedar el cobro del peaje, y él, ayer incluso decíamos con los compañeros, en ningún momento dijo, no, vamos a suspender. Tuvo la oportunidad de decir que iba a suspender el cobro del peaje en la Argentina, pero no lo hizo. Incluso dijo, Paraguay también en cierto tramo debería cobrar un peaje. Sí, y ahora lo complicado de Fernanda, que a esta hora de la mañana, mientras vos y nosotros estamos en vivo, 9:30, está pasando una embarcación por la hidrovía con bandera paraguaya, va a tener que pagar ese peaje. Ahora lo cuestionado es por parte de los gobiernos que Argentina impone este canon, pero argumentando de que van a realizar obras de mejora, porque las obras aún no están, es decir, es una especie de hecho ya hay un fondo, hay una plata que se iba a congelar supuestamente y se iba a utilizar entre todos los países, pero Argentina continúa firme en el cobro de ese dinero
para una posterior construcción de mejoras en la hidrovía. Supuestamente incluso hay obras de mejora, de refulamiento, de otras cuestiones más que ya la Argentina dice haber realizado. Por eso es que ellos dicen, ya estamos cobrando el peaje porque las obras ya están. Sin embargo, desde el lado paraguayo, en constantes reuniones ellos dicen que no tienen los informes técnicos que avale que Argentina haya realizado esos trabajos de mejoramiento. Y también se critica que de manera unilateral hayan decidido el cobro de ese peaje. ¿Por qué esto le tiene que importar a la gente en general también, Marcelo? Por un dato que daba hace una semana exactamente el presidente del Centro de Armadores Marítimos y Fluviales, que decía, hay algunos importadores que ya están pagando para que sus mercaderías pasen por ese lugar y lleguen al Paraguay o viceversa, salgan de aquí rumbo a algún otro destino. Y al momento en el que ellos están pagando ya ese peaje, a la par están trasladando esos costos al producto final, al precio que terminamos pagando por algunos productos, el producto final que llega a los consumidores. Totalmente. Es decir, ya están trasladando los costos y eso genera también que se aumente finalmente el precio de algunos productos. Claro, por eso es importante, Amalia, que no miremos desde lejos nada más y no digamos, no, a mí no me va a afectar. ¿Qué me va a afectar el paso de un barco con mercaderías a cuántos kilómetros de mi domicilio? No, tiene un impacto nacional, como decía Fernanda, directo en nuestro bolsillo. Sumando, sí, a lo que decía Fernanda, 1.47 por tonelada de dólares. Lo que se cobra. Y a la larga, en el producto final que te llega a vos, ahí es donde se va a ir aumentando. Totalmente, eso es lo que la gente tiene que entender. Ahora, Fernanda, ¿se va a hablar de eso hoy ahí en sesión? ¿Qué es lo que se sabe, además de lo que dijo Katia González? Y vamos a seguir buscando más repercusiones también, principalmente del sector oficialista, aquí dentro del Congreso, porque ahí, más que nada decíamos, ya es viernes, decía Laura ya expresidente, viernes libre ya para algunos. Hay reuniones, de hecho que aquí se vienen realizando reuniones, pero en este caso, en el salón del 5º piso de la Cámara de Senadores, una reunión de combate a la corrupción. ¿Qué realizan aquí desde el Senado, independiente de esa cumbre de poderes que se tenía ayer? Así que vamos a ir hablando también con otros representantes aquí de distintos sectores para conocer finalmente también su opinión y la lectura que hacen a este conflicto, a esta crisis ya que se ha suscitado y que viene aumentando en cuanto a tensión entre Argentina y Paraguay. Bien, Fernanda, gracias por este contacto. Y queremos seguir hablando de este tema porque Fernanda también ya mencionaba los tweets de la gente del Ministerio de Transporte de Argentina, donde eran muy claros en lo que mencionaban. Por eso que ahí se da esa contradicción en base a lo que decía el canciller y lo que ellos escribían. Exactamente. Horas después salía esto para sorpresa de todos, atendiendo la primera versión que teníamos nosotros tras esta reunión entre Sergio Massa, ministro de Economía actual de la Argentina, y Santiago Peña, presidente de la República. Tenemos la publicación en esta red social en donde decía cuánto sigue con el posteo de la foto correspondiente a Amalia. En Paraguay, los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano se reunieron con el presidente Santiago Peña, quienes establecieron que en 60 días se realizará un encuentro entre los países que integran la vía navegable troncal. Continúa, tiene un hilo. Un hilo. Y dice, sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al norte. El próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes de forma superadora para la optimización de la principal autopista fluvial de la región. A resaltar. Exactamente. No se suspende, según el Ministerio de Transporte, el cobro de ese peaje y ellos ya hablan de la realización de obras. Ahí pone sin suspensión. Es claro. Y acá tenía algo de las obras, espérame que estaba leyendo. Son 3.200 kilómetros de ríos navegables y a partir de ahí es donde se analiza el tema de las obras, pero eso en 60 días. Sí, en 60 días se va a tener una próxima reunión para evaluar lo que ya nos contabas, Amalia. Ahora hay que decirle a la gente que no solamente Paraguay está metido en este conflicto. La hidrovía le afecta a Paraguay, a Argentina, a Bolivia, a Uruguay y a Brasil. Son 5 países que dependen de ese canal hídrico, de ese paso para poder justamente ya mover la mercadería.
Y hubo una contestación, Amalia. A ver, la respuesta. Decían también a través del Twitter. Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio del Transporte de Argentina de mantener el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano, en una reunión con el presidente Peña en Asunción, acordaran levantar la medida. Ahora hay que decirle a la gente que hay un hilo. Tampoco se cumplió con el pago de parte de la deuda con la entidad binacional Yacine. Está comprometido en el mismo encuentro. El Paraguay lamenta este tipo de actitudes, rechaza absolutamente la continuidad de un cobro ilegal que viola traslados internacionales y trabajará intensamente para subsanar esta situación. Ahora, ¿quién fue el mandante de este hilo de tweet en relaciones exteriores? Porque está el CM, el Community Manager, el encargado. Claro, de pero las alguien redes. le dijo, escribí así. Hermano, vení o sentate acá, mi hija, vamos a escribir esto porque vamos a tuitearle, vamos a robarle a la embajada, o en este caso al Ministerio de Transporte, a Massa y a Giuliano. ¿Quién es responsable realmente de esto ahora? Y me parece a mí un craso error también no dejar plasmado en el papel lo que se habló. Claro, digo Dejarlo nomás que deje yo, de lado. viene el ministro de allá como para hablar del tema y siempre se deja un precedente que te reuniste. ¿Cuánto tiempo te va a llevar la redacción de ese documento? No, pues se supone, Marce, que conforme transcurre la reunión, alguien está escribiendo eso y eso, ¿no? armando, Claro, ¿verdad? eso, Entonces, tipo 10, 15 minutos pasan, acá ya está el papel. Exactamente. Firmemos. Claro, ¿verdad? Y claro. salen en la conferencia, donde sea, y dice, este papel se firmó acá. Y llegamos a tal y tal acuerdo. Claro, esa es la seriedad que corresponde una reunión como esta, ¿verdad? Claro, y no hacer este pimponeo por Twitter, no entiendo yo. Vamos a escucharle a Amalia a ver si sacamos algo más de lo que ya pudimos conversar acerca de lo que decía el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay un poco más temprano. Nosotros de ninguna manera hubiésemos aceptado de que se iba a golpear y instituir un grupo de alto nivel de trabajo para resolver esa ecuación, porque Paraguay desde el principio señala de que es grave e improcedente el cumplimiento del Tratado de Paraguay-Paraná en el cobro de impuestos. Entonces, el que acordamos fue justamente de que se suspendiera el peaje. Ellos tenían que activar los mecanismos internos de la Argentina para el lanzamiento de esta medida, mientras tanto se instituía el grupo de trabajo que nos permitiera alcanzar una solución de toda la infraestructura, de toda la logística de este importante activo que tenemos los 5 países. Nosotros estamos hablando con los países de la región, estamos conversando con ellos para lograr una solución, y esto nos plantea un inédito escenario en donde de la palabra ha sido desvirtuada y una falta de credibilidad que tiene efectos que vamos a evaluar desde todos los puntos de vista y de todo lo que tenemos sobre la mesa. Nosotros lo que lamentamos es que nos hubiesen dicho de que ellos ya habían cumplido pago inicial de $10 millones hace 3 días, cosa que no produjo hasta última hora de la noche. Ayer el ministro de Economía, Carlos Fernández, me ratificaba que ni la Nacional ni el Tesoro había recibido tales desembolsos, y evidentemente pone falta de credibilidad de los compromisos del pago de la deuda del 2022 y de un cronograma de pago del 2023. Estas situaciones nos llevan a tener que evaluar todas las medidas que podamos adoptar, y de ninguna manera la República del Paraguay pudiese haber aceptado una constitución de un grupo para decidir por 60 días sobre la solución de este conflicto mientras tenga el peaje, porque eso sería decir algo. Está la República Argentina cumpliendo tratados internacionales. Estamos hablando con la comunidad internacional,
hablando, nuestras contrapartes de la hidrovía, estoy desde las 5 de la mañana comunicando con todos los medios para aclarar lo suficientemente a la sociedad la situación controvertida que se produce a partir de estos hechos, pero voy a estar trabajando todo el día. A partir de ahora me queda trabajar intensamente con todas las opciones que tiene Paraguay sobre la mesa. Todas las medidas que tenemos sobre la mesa para poder resolver esta delicada situación, desafortunada. Bueno, esto es lo que decía Rubén Ramírez Lescano un poco más temprano, con respecto a esta situación delicada de todo punto de vista. Error comunicacional, si es que lo hubo, fue garrafal. Y si es que no hubo eso, ¿qué pasó? Porque más de 2 horas duró la reunión, como para que se vayan y después salga otra vez otra cosa a través de las redes sociales. Es lamentable. Ahí vamos a leer también, estamos con producción teniendo los tweets, las reacciones. Esto decía, por ejemplo, Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Argentina, que respondía ayer el tuit de Relaciones Exteriores. Lamento que se distorsione el contenido de una reunión tan fructífera que con Sergio Massa mantuvimos con el presidente de Paraguay y parte del gabinete, en donde se acordó una metodología de cooperación para realizar una hidrovía más competitiva. A ver, él acá habla de la obra en sí. No habla de plata, de nada. Dice, se acordó una metodología de cooperación para realizar una hidrovía más competitiva. Sí, y ojo con la respuesta de él. Acabo de enviar otro tuit en donde es más claro aún todavía y lo vamos a tener ahí al aire. Nunca se acordó la suspensión del cobro del peaje. Sí acordamos analizar de manera conjunta los costos de obras de dragado y balizamiento, batimetrías y control hidrológico de la vía navegable Santa Fe al norte, que durante más de 12 años realizó de manera gratuita la Argentina. Nunca se acordó la suspensión del cobro, dice. ¿Quién es lo que miente entonces? Porque había demasiada gente muy entendida en la reunión por parte de Paraguay también, como para que se haya malentendido algo tan importante. Eso, o sea, acá uno está hablando en español y otro habla en inglés. No sé qué pasó. Perdón, pero si estaba un portillo entre ellos iba a dudar, ¿verdad? Pero todos los que están pues eran como muy entendidos. Seres pensantes calificados, Estaba ¿verdad? el vicepresidente, estaba el ministro de Hacienda, estaba Lea Jiménez, estaban todos muy entendidos en la materia. Gente capa de nuestro lado, y del lado de ellos también el ministro de Economía, el ministro de Transporte, que desmiente utilizando no la cuenta del Ministerio de Transporte, sino su cuenta personal, Amalia, para decir de que no se habló nunca del cobro del peaje. Ahí con los endúas y cuera, ¿en dónde estaban pensando? Sí, Santiago Peña le llama y le dice, ¿sabes que nosotros acordamos algo y después, verdad? No sé, la verdad. ¿O va a seguir este pimponeo así por Twitter? Y ojalá que no, porque creo que tanto el pueblo argentino como el paraguayo se merecen una respuesta a la altura de la situación. Y queremos saber qué es lo que opinan desde las navieras con respecto a esto, que son en primera línea los más afectados. Exactamente, después ya venimos todos nosotros. Hola Blanca, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, y efectivamente todos queremos saber, porque de hecho cualquiera de estos movimientos, el sí o el no, afecta definitivamente a las navieras, y por eso estamos con el señor Raúl Valdés. Bueno, ¿cómo toman ustedes como gremio lo primero que se dijo, que fue el que no se iba a pagar? Ahora sí se va a pagar, que no hubo ningún acuerdo, que sí hubo una... Tenemos la imagen de referencia de justamente grandes contenedores movidos en este tramo del río Paraná. Son kilómetros y kilómetros de un corredor hídrico en donde se ven afectados, reiteramos, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, pero en donde la tormenta está más fuerte es ahora aquí en Paraguay, frontera con la República Argentina.
porque se sabía de la llegada de Massa, habían temas muy interesantes como el de hidrovía primero, Yacyretá después, a tratar, y ahora, oh sorpresa para todos, ¿verdad, Amalia? Realmente, Marcelo, y más que nada para estas personas que estábamos mencionando que están en primera línea, los representantes de las navieras, estoy segura que ellos ayer estuvieron muy pendientes de esa reunión y ya posiblemente habrán tenido, ya habrán podido conversar con el canciller, por lo menos vía telefónica, Sí. después de esa reunión, y ahora se encuentran con esta sorpresa, por eso queremos escucharlos también. Ya en minutos más vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Blanca López porque queremos compartir con ustedes todas las aristas de esta información. Y decir también que Santiago Peña está en jornada oficial como mandatario de nuestro país, recorriendo el interior, y está en Cazapá en esta mañana, y ahí evidentemente nuestros compañeros corresponsales van a estar presentes para hablar de esto, porque es un tema ineludible, Amalia, porque Peña no dijo absolutamente nada desde esta bomba que estalló ayer a la tardecita. Y suele ser muy comunicativo con los colegas. Esperemos que si le hacen algún tipo de consulta con respecto a este tema, vamos a ver qué dice. Ojalá, así que vamos a estar muy pendientes de esto, que tiene que ver con un tema, si bien definido en el Zócalo como una crisis bilateral entre Paraguay y Argentina.